Y si usted me pregunta dónde están los intertransversos, se originan y se insertan entre las apófisis transversas. Entonces, el interespinoso, dedúzcame usted una acción. Marilu. Los interespinosos ayudarían como a extender la columna, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y los intertransversos qué hacen? Extienden la columna. Si la acción es los intertransversos se flexionarían lateralmente la columna. Hace flexión lateral de la columna. Y todos inervados por los ramos dorsales ¿de quién? De los nervios espinales. Sí, pero ¿cuáles nervios espinales? Cervicales, dorsales o torácicos, lumbares. Usted va a hacer la práctica en su casa este fin de semana. Va a hacer la práctica de estos músculos. ¿A quién se le ocurre decir cómo sería la práctica? A ver, alguien que me diga cómo sería la práctica en la casa. ¿A quién se le ocurre? Moviéndolos o haciendo ejercicio. 1, 2. Pero que usted los vea. Mira que les voy a poner la tarea. Que usted los vea. Pero usted no ve los multívidos o multívidos. Pero hay una forma de verlos. Usted va a comprar el espinazo de cerdo. Va a hacer un sancocho con espinazo de cerdo. Y todos los músculos que usted vea por detrás de la columna del espinazo, incluso en el canal, entre la apófisis transversa y la apófisis, esos son multífidos y submultífidos. Y puede que tengan los semiespinosos, y esas vértebras son de las más superiores. Entonces mira que sí se puede hacer la práctica. Y ahí se ven los intertransversos y se ven los interespinosos. Y hasta saben muy bueno, porque usted come con muchas ganas un espinazo de esos. ¿Cierto? ¿La ha tenido la experiencia? Y si no, vuélvala a tener para que reconozca estos músculos. Músculos inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales. Míralos ahí. Semiespinoso de la cabeza con el número 1, cervical 2, el tórax el 3. Ahí ya no me deja ver el epiespinoso, ni el dorsal largo, ni el iliocostal. Me deja ver los multífidos, submultífidos, interespinosos e intertransversos. Aquí quité los anteriores y sí me deja ver ya el espinazo que usted va a comprar. Ahí sí me deja ver el submultífido, interespinosos, intertransversos. Ahí se ven. Mira el número 4, multífido. Número 5, submultífido. Número 6, interespinosos. Número 7, intertransversos. Así los vamos a ver. Bueno, pero en la nuca, en la región suboccipital, también vamos a ver profundo al complejo mayor, que es este. Desde el semiespinoso de la cabeza, profundo al semiespinoso de la cabeza, va a haber este triángulo. Y este es el triángulo suboccipital. Entonces, en el triángulo suboccipital vamos a ver 3 músculos. Recto posterior mayor, oblicuo superior y oblicuo inferior. Ese es el triángulo suboccipital. Y acompañando a ese triángulo, sin hacer parte de este, pero sí en esta región, está este músculo, recto posterior menor. Músculos de la región suboccipital, triángulo suboccipital, formado por, primero, músculo recto posterior mayor, segundo, músculo oblicuo superior, tercero, músculo oblicuo inferior, y uno músculo que no hace parte del triángulo, pero lo acompaña. ¿Cuál es? El recto posterior menor.
Veamos el origen y la inserción de cada uno. Empecemos con el primero. Músculo recto posterior mayor. Mírelo, este o este. Esta es la apófisis espinosa del axis. Ese es el origen. Apófisis espinosa del axis. Y este es el hueso occipital. Entonces se inserta en el hueso occipital. Primero, ¿cierto? Vamos a decir la acción y la inervación después. Segundo. Mire el origen del segundo, del oblicuo superior. Apófisis transversa del atlas. Inserción hueso occipital. Mire el tercero, oblicuo inferior. Oblicuo inferior. Origen. Apófisis espinosa del axis. Y mire la inserción. Apófisis transversa del atlas. Forman el triángulo suboccipital. Pero ¿quién lo acompaña, dijimos, al triángulo? El recto posterior menor. Todo es profundo al complejo mayor o al semiespinoso de la cabeza. No le va a olvidar eso. Todo es profundo al semiespinoso de la cabeza, el complejo mayor. Entonces acá ven ustedes que el recto posterior menor se origina en el tubérculo posterior del atlas, y se inserta en el hueso occipital. Pues si la acción es bilateral de ambos lados, se extiende en la cabeza. O sea que para extender la cabeza necesitamos músculos, bastantes para extender la cabeza. Están los complejos, los esplenios de la cabeza, todos ayudando bilateralmente a extender la cabeza. Está hasta el trapecio bilateralmente, extendiendo la cabeza. Pero si la acción es unilateral de un solo lado, entonces la acción sería flexión lateral de la cabeza. Si la acción es unilateral, flexión lateral de la cabeza. ¿Que quién los inerva? Me está preguntando. ¿Quién me está preguntando? Te le tengo que mostrar que la rama dorsal del primer nervio cervical es esta. Mire este nerviosito acá, todos mirando. Este es el ramo dorsal del primer nervio cervical. Este. Mire cómo aparece dentro del triángulo. Aparece dentro del triángulo la rama dorsal del primer nervio cervical. Aparece dentro del triángulo. ¿Cuál rama? La dorsal. Ojo con eso, la rama dorsal. Y se le conoce como nervio suboccipital a esta primera rama dorsal del primer nervio cervical. Inerva estos músculos, a todos, incluyendo el recto posterior menor. Inerva a todos. Ahora, si me preguntan a mí que qué encontramos dentro del triángulo además del nervio suboccipital, ¿usted qué ve ahí? Mire, dentro del triángulo estoy encontrando una arteria famosísima para usted. ¿Cuál es esta arteria famosa? La arteria vertebral. Dentro del triángulo, ya buscando el agujero magno para entrar al interior del cráneo. Entonces, en el piso de este triángulo encontramos esta arteria occipital, arteria vertebral, perdón, y se ve el arco posterior del atlas perfectamente. Claro que va la vena vertebral también, aquí no la pintaron acá. En el piso va la arteria vertebral, la vena vertebral, el nervio suboccipital y encontramos también el arco posterior del atlas aquí, en el interior del triángulo. Claro que por debajo, como usted es buen observador, sé que ustedes buenos observadores, miren la imagen y miren que por debajo
Miren que por debajo del músculo oblicuo inferior pasa la rama dorsal del segundo nervio cervical, que además de inervar los músculos del plano del sistema espinotransverso y del sistema transverso espinoso, también esta rama dorsal también se hace cutánea, es muscular y cutánea, termina como un nervio cutáneo. Y este nervio cutáneo inerva el cuero cabelludo. La rama dorsal del segundo nervio cervical, después de dar inervación muscular, sigue como nervio cutáneo, como todos, e inerva el cuero cabelludo. Se le llama el gran nervio de Arnold, si algún día lo escucha mencionar en cirugía, una ruptura de cuero cabelludo. Tenga presente el gran nervio de Arnold, que de pronto se lastimó, se rompió. Gran nervio de Arnold que inerva gran parte de la región posterior del cuero cabelludo. Inervación sensitiva. Y luego así seguiría los demás romos dorsales sucesivamente. Pero era para mirar el nervio de Arnold en este caso. ¿Quién se quedó? Porque terminamos así el dorso. Profe, qué pena. ¿Me Sí. puede repetir cuál es el origen del, del oblicuo inferior, por favor? Del oblicuo inferior, Sí, señor. el origen es la apófisis espinosa del axis. Listo, muchas Termina en el gracias. hueso occipital. Ujú. Termina en la apófisis transversa del atlas. Listo, gracias. Listo, le quedó bien. Ujú. Sí, gracias. Porque ahora vamos a ver cuello. Y cuando quitamos la piel del cuello, el tejido celular subcutáneo del cuello, viene esta otra fascia, como habíamos dicho antes, viene una fascia profunda, una aponeurosis profunda. Pero mire la aponeurosis cervical profunda como se ve. Todas estas son fascias cervicales profundas como se ven, envolviendo músculos, envolviendo vasos y nervios, envolviendo la glándula tiroides, o envolviendo los órganos, la garganta, lo que forma la tráquea, la laringe, tráquea, faringe, esófago. Mire la fascia cervical profunda. Aquí se ve que se quitó el esternocleidomastoideo. Pero también mire cómo lo envuelve. Antes estudiamos todas estas regiones por triángulos. Son muy bonitos los triángulos que hay acá, pero no los vamos a estudiar. Pero sí determinar que hay unas fascias así, porque así se dispone. Si yo quito esta fascia profunda, mire cómo queda. Se ve muy bonito y todo. En la práctica también. Si uno le quita la fascia profunda, cervical, se ve así tal cual. Para ver los músculos infraoideos que están por debajo de ese hueso independiente por delante del cuello. ¿Y cuáles son los músculos infraoideos? Yo veo 4. ¿Usted cuántos ve? 5. No, son 4. ¿Y cuáles son? Que el esternoioideo, esternotiroideo, tiroioideo y homoioideo. ¿Usted sería capaz de decirme el origen y la inserción para no aprendernos tanta cosa? Cierto que el nombre dice el origen y la inserción, sin necesidad de escribir tanta cosa. Dígame dónde se origina el esternoioideo. Pues en el esternón, ¿cierto? ¿Y dónde termina? En el ioides. Y el esternotiroideo, profundo al esternoioideo. El esternotiroideo es profundo al esternoioideo. Por eso aquí corté el esternoioideo, para ver el esternotiroideo. Ahora dígame el origen y la inserción. El nombre lo dice. Dígame el origen, esternón. Dígame la inserción, cartílago tiroides.
Y el homoideo. Homoioideo. Homo no le suena a omóplato. Y omóplato no es la escápula. Claro que sí. Entonces el homoioideo se origina del omóplato. Se inserta en el ioides. Tiene un tendón central por delante de la vena yugular interna. Tiene un tendón central por delante de la vena yugular interna, el homoioideo. Por eso es que usted va a leer, cuando esté leyendo el libro o algún documento, le dicen el homoioideo tiene dos vientres, uno superior y otro inferior. Sí, se puede tomar así, dos vientres. Pero el músculo tiene un tendón central por delante del músculo de la vena yugular interna. Se inserta en el ioides, claro. Es lateral al esternoideo. Es lateral al esternoideo. ¿Y cuál nos falta? El tiroideo. Y la palabra no dice de dónde a dónde va el tiroideo. La palabra dice el origen y la inserción. Dígame el origen del tiroideo. Cartílago tiroides, ¿cierto? El origen, cartílago tiroides. Y la inserción en el hueso ioides. No han llegado los de... Origen, cartílago tiroides, inserción en el ioides. Y es profundo al esternoideo. ¿Qué hacen estos músculos? Pues descienden el ioides, descienden la garganta, descienden el cuello, flexionan el cuello. No mucho, pero flexionan el cuello. Pregunta, ¿quién los inerva, cierto? Miremos esta imagen. Todos concentrados en esta imagen. Usted no ve acá un nervio a manera de arco. Este nervio a manera de arco, como todo arco, se le dice asa. Asa intestinal es un arco del intestino. Aquí, asa cervical. Es el nervio a manera de arco, ubicada en la vaina carotidia. Él está ubicado en la vaina carotidia, sobre la vaina carotidia. ¿Para qué aquí quitamos la vaina carotidia? Entonces, la vaina carotidia que envuelve la vena yugular interna, nervio vago, carótida primitiva, pero el nervio va con la vaina carotidia, formada por una rama superior, una rama inferior. Ese es este asa. Y esta asa se forma por los ramos ventrales. Ojo, no son ramos dorsales ya de los nervios espinales, no. Donde nos pongan en el examen que el asa cervical está formado por los ramos dorsales de los nervios espinales cervicales, eso es falso. Esos ya son ramos ventrales. Entonces, la rama superior la forma la rama ventral del primer nervio cervical. Y la rama inferior la forma los ramos ventrales de C2 y C3. Ramos ventrales de C2 y C3. Porque es que nos pueden preguntar eso. Puede que no haga yo la pregunta, pero esté en el banco. Y la rama inferior, ahí le dicen raíz, pero es lo mismo. Rama inferior por los ramos ventrales de C2 y C3. Y esta asa inerva todos los músculos infraoideos. Excepto el tiroideo. Pero el tiroideo de todas maneras está inervado por la rama ventral
por una ramita de la rama ventral de C1. Que se une al nervio hipogloso y se desprende de él. Que se une al nervio hipogloso para que lo transporte y se desprende de él. El tiroideo es la excepción del asa, pero es inervado, como dijimos, repito, por una rama de la rama ventral de C1, que se pega al hipogloso para que lo transporte, pero es propio de C1. Entonces, en un examen le pueden decir a usted, el nervio hipogloso inerva al músculo tiroideo, y muchos colocan verdadero. Y es falso. No lo inerva el nervio hipogloso. Lo inerva una rama de la rama ventral de C1. Que se pegue al hipogloso para que lo transporte a otra cosa, pero no es propia del hipogloso. No vaya a caer usted ahí. ¿Quién se quedó? Ahí la estamos viendo nuevamente, la asa cervical. Profe, yo no entendí muy bien lo del asa cervical, la raíz inferior y superior. La raíz superior es esta, mire, esta que está viendo usted aquí, que viene de la rama ventral de C1. Y la rama inferior es esta. Mírenla acá. Que viene de la rama ventral de C2, que es este, y C3, que es este. Entonces, y C2 y C3 se unen, forman esta rama inferior. Y cuando la rama superior se une a la rama inferior, forma un arco. ¿Cómo se le llama a ese arco, niña? Asa cervical. ¿Ya la cogió? Sí, ya, profe. ¿Seguro? O le repito. Sí, sí. Pues la rama superior es de C1. La rama inferior es de C2, C3. Ramos ventrales. Se unen y forman esta asa. Y el asa inerva estos músculos infraoideos que está viendo usted aquí. ¿Menos cuál? El tiroideo. Tiroideo. ¿Quién inerva el tiroideo? Una rama cervical ventral que viene como al lado del hipogloso. Y que viene de C1. Sí. Que viene al lado del hipogloso, así es. Y que viene de C1. Y que después se dirige hacia el tiroideo. ¿Quién más tiene dudas? Una pregunta, entonces usted me está diciendo que la rama superior estaría inervando el tiroideo, ¿sí? No, la rama superior del asa cervical no. Estoy diciendo que la rama ventral de C1 da también una rama ventral propia para el tiroideo. Pero también la rama ventral de C1 da la rama superior para la asa cervical. O sea que la rama superior de C1 está dando dos ramos. Uno para la asa cervical, que es la rama superior. Y otra ramita solitaria, sola, que se pega al hipogloso y que va para el músculo tiroideo. Ahora sí. Sí, gracias, profe. Con mucho gusto. Quitemos todo lo anterior, quitemos esos músculos infraoideos, la garganta, la laringe, la tráquea, faringe, esófago, quitemos todo eso y mire cómo queda. Si quitamos todo lo anterior, la manzana de Adán, quitamos la glándula tiroides, esos músculos infraoideos, supraoideos, hagamos un corte de cabeza frontalmente por la línea media y quitemos la cabeza también, nos queda esto. ¿Y qué es eso? La columna cervical, por delante. ¿Y qué hay por delante de la columna cervical? Por delante, los músculos prevertebrales. ¿Y cuáles son los músculos que están por delante de las vértebras cervicales que se llaman prevertebrales? Yo veo acá, según los cuadritos, veamos los cuadritos que están a la derecha. Por aquí veo el músculo recto lateral de la cabeza, el primero. Por aquí veo otro músculo recto anterior mayor de la cabeza, que es este. Músculo largo del cuello, listo, largo del cuello. Y por el otro lado veo que hay un músculo recto anterior menor de la cabeza. Bueno, estudiémoslos así, como están en la imagen, porque usted le está tomando foto a la imagen. Porque uno tiene muchas imágenes. Tome las que son.
y las integra al texto que está haciendo, que está escribiendo. Ahí concentradito, estudiando. ¿De dónde a dónde va cada músculo? ¿Cuál es el origen y la inserción de cada músculo? Entonces, mire, cogemos el primero que vimos acá, que es el músculo recto lateral de la cabeza. Músculo recto lateral de la cabeza. Entonces, uno ve que se origina en la apófisis transversa del atlas. Y se va a insertar en una apófisis yugular del occipital. Una apófisis yugular del occipital. Ahora decimos la acción y la inervación, para que no nos alarguemos. Coja el origen y la inserción del otro, el que sigue. El que sigue que escribimos fue recto anterior mayor de la cabeza. Mírenlo acá. Se origina de las apófisis transversas. De las 5, paréntesis, 4 primeras vértebras cervicales. 5, 4 primeras vértebras cervicales. Se insertan en la porción basilar del occipital. Este huesito que usted ve aquí es del occipital y se le llama la porción basilar. Dígame. Qué pena, ¿me podrías explicar lo del 5 de las 4? 5 es que se puede orinar del 5, pero muchas veces puede que no esté el 5, sino del 4 para arriba. Muchísimas gracias. Entonces, de origen, 5 paréntesis, el 5. 4 primeras vértebras cervicales. En apófisis transversa, ¿cierto? 4 primeras vértebras cervicales. Y se inserta en esta porción basilar del occipital. Ese es el recto anterior mayor de la cabeza. Le sigue el largo del cuello. Lo describen de muchísimas maneras. No, hay que simplificarlo. Esto usted pone a leerse el origen, la inserción del largo del cuello y complica. No, digamos así. El origen del largo del cuello es en los cuerpos de las vértebras. Cuerpos de las vértebras. 2 primeras torácicas. Y la quinta, sexta y séptima, vértebras cervicales. Quinta, sexta y séptima vértebras cervicales. Se inserta en los cuerpos de las vértebras más arriba. Inserta en los cuerpos de las vértebras más arriba. De las 4 primeras vértebras cervicales. Así de sencillo lo vamos a describir, no como los libros traen eso, y lo dividen en varias porciones. No. Ese es el largo del cuello. Ya vamos a decir la acción y la inervación. Y ya usted está viendo acá el recto anterior menor de la cabeza. Se pusieron a buscar y ahí encontraron que se origina en la apófisis transversa. Se inserta en la porción basilar del occipital. Pregunta, la acción. Si la acción es bilateral, usted hace flexión de cabeza y cuello. Si la acción es bilateral, la acción es flexionar la cabeza y cuello. Ahora dígame si la flexión es unilateral, de un solo lado, ¿cuál sería entonces la acción? Si la acción es unilateral, ¿cuál sería? Dígame. Marilu, dígame. Flexión lateral de la cabeza, ¿cierto?
Si la acción es unilateral, sería flexión lateral de la cabeza. ¿Será que los inerva el asa cervical? ¿Quién me dice sí o no? O buscamos quién los inerva. Busquemos. Vamos a ver quién los inerva. Busquemos, sigamos buscando. Aquí encontré quién los inerva. Y encuentro que el asa cervical, que es esta, no los inerva. Los inerva este plejo cervical profundo, formado por los ramos ventrales de C1 a C4. ¿Ya me entendió? John, ¿me entendió? Que la inervación de los músculos prevertebrales es por el plejo cervical profundo. Y este plejo cervical profundo lo forman los ramos ventrales ¿de quién? C1, C2, C3 y C4. E inerva esos músculos. Pero ahora vamos a ver algo, y es esto. Además de los músculos prevertebrales, están los músculos escalenos. Mírelos, van en escala. Mire el anterior, mire el medio y mire el posterior. ¿Los músculos qué, Marilú? De ahí el nombre, van en escala, escalenos. Anterior, medio y posterior. ¿Sí me están escuchando, cierto? Sí, profe. Ah, bueno. Anterior, medio y posterior. Si este es el anterior, este es el anterior. Si este es el anterior. Mire el escaleno anterior. Mire el origen. Si el escaleno anterior se origina en las apófisis transversas. Tres, 4, 5 y 6. De las vértebras cervicales 3, 4, 5 y 6. Se inserta en, ¿se acuerdan del tubérculo de Lisfranc? Cuando vimos la primera costilla. Se inserta en el tubérculo de Lisfranc de la primera costilla. ¿Y qué decíamos cuando vimos costillas? ¿Qué decíamos? Que por delante está un surco para la vena subclavia. Ahí se ve. Y por detrás otro surco para la arteria subclavia. Y ahí vemos la inserción del escaleno anterior. Escaleno medio. Origen. Sí, apófisis transversas. De 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Inserción en la primera costilla. Escaleno posterior. Origen apófisis transversas de 4, 5, 6. Pero sería muy minucioso, mire, a mí casi no me gusta tanto decirlo así. Así es, pero otros diríamos, no, se originan en los escalenos, se originan en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Se insertan en las costillas, el escaleno anterior y el escaleno medio en la primera costilla. Y el escaleno posterior en la segunda costilla. Pero bueno, ya lo dijimos, como lo comentamos ahora. 4, 5 y 6. Y se inserta el escaleno posterior en la segunda costilla. Acción de los escalenos, ¿cierto que es flexión lateral? Si la acción es unilateral, la acción es
flexión lateral del cuello. Como no terminan en la cabeza ni se originan en la cabeza, flexionan lateralmente el cuello. Claro que se va a la cabeza también. Pero si la acción es bilateral de los escalenos, flexionan la columna cervical, flexionan hacia adelante la columna cervical. Claro, y por ahí se va la cabeza también en flexión. A ver, ¿quién me dice quién los inerva si ya hablamos de los prevertebrales? Los inerva el plejo cervical profundo también. Sí, mire, el plejo cervical profundo, Este plejo es motor cervical profundo dando rama para los músculos. Pero estos ramos ventrales que forman los plejos, el plejo cervical profundo motor, las ramas cutáneas de estos nervios, de estos ramos ventrales tienen que seguir. No se quedan acá. Recuerden que todo ramo ventral de C1, C2 y C3, C4 es mixto. ¿Qué es mixto? Fibras motoras y sensitivas. ¿Dónde se quedaron las motoras? En este plejo, dando inervación a los músculos. Y de este plejo, las fibras sensitivas salen, de lo que usted debe escribir ahí. Del plejo cervical profundo, las fibras cutáneas emergen por detrás del músculo esternocleidomastoideo, dando origen a 4 ramos sensitivos cutáneos que, como dijimos, emergen posteriormente al músculo esternocleidomastoideo. Porque este músculo viene a cubrir el plejo cervical profundo. Pero de este salen por detrás las ramas cutáneas, porque este músculo esternocleidomastoideo cubre el cervical profundo, pero por detrás emergen, por detrás del músculo emergen 4 ramas cutáneas, que son, ¿quién se quedó? ¿Quién se quedó? Vamos bien, 4 ramas, pero primero me miren la imagen, que yo repito, que es que si usted se pone a agachar y a escribir ahí, no ve la imagen, entonces no entiende. Primero míreme la imagen. Usted me dice si estoy señalando el 1, señalo el 2, señalo el 3 y señalo el 4. ¿Quién lo no vio? ¿Quién no vio? Para que me diga. Ahora el micrófono me dice, no los pude ver. Entonces lo repito, mire el primero. Mire que me viene por detrás del músculo esternocleidomastoideo. Mire el primero. Mire el segundo. Mire el tercero y mire el cuarto. Y esos tienen nombres. No escriba todavía, que yo lo repito. Este que usted ve aquí de arriba, el primero, el superior acá, se llama el occipital menor. No escriba todavía, occipital menor. El segundo, que es este, que va hacia el ángulo de la mandíbula y oreja, auricular mayor. Y este que va a la piel anterior del cuello, se le dice cervical transverso. No escriba todavía. Y este que va para la piel del hombro, sobre el hombro, se le llama el supraclavicular. Ahora sí escribámoslo, si lo vamos a escribir. De los 4 ramos cutáneos que salen por detrás del músculo esternocleidomastoideo son, primero, occipital menor, segundo, el auricular mayor, tercero, cervical transverso, y el cuarto, el supraclavicular. Ahí lo está viendo. Describámoslos brevemente.
El occipital menor asciende por el borde posterior del SM. Profe, ¿Qué ¿las es podría SM? repetir, por favor? Esternocleidomastoideo. El occipital menor asciende por el borde posterior del SM, del músculo SM, esternocleidomastoideo, terminando inervación cutánea al pabellón auricular y cuero cabelludo. Mira dónde estaba el C2 que dijimos ahora, el gran nervio de Arnold. Este también, cuero cabelludo. Ahora mire el auricular mayor. Auricular mayor se dirige hacia adelante, cruza el SM. Se dirige hacia adelante, cruza el SM. Termina inervando la piel del ángulo de la mandíbula, que nos van a decir siempre que quién inerva la piel del ángulo de la mandíbula. Siempre nos lo van a preguntar en los exámenes, donde sea. Y ese es el nervio auricular mayor. Pero si dice auricular mayor, ¿qué significa auricular? Que inerva gran parte de la oreja. Gran parte de la oreja. Ahora, cervical transverso. Mire que cruza el SM hacia adelante, cruza el SM hacia adelante, inerva la piel anterior del cuello. Y el supraclavicular desciende por el borde posterior del SM, se ramifica, inerva la piel sobre el hombro. Siguiente imagen. Esa es la inervación cutánea del pleo cervical profundo, con sus ramas motoras y ramas cutáneas. Como estamos viendo miembro superior, tenemos que ver el pleo braquial. Ese viene de C5, C6, C7, C8 y T1, pero es el pleo braquial que veremos después. En el cuello también vamos a encontrar dos cadenas simpáticas por delante de los músculos prevertebrales, una derecha y otra izquierda, en el cuello. Cadena simpática, donde vamos a encontrar ganglios simpáticos. Que un ganglio cervical superior, que un ganglio cervical medio, que un ganglio estrellado cervicotorácico. Entonces, cuando vamos a ver inervación de muchas zonas de cabeza y cuello, tengamos presentes estos ganglios cervicales simpáticos. Y ya dijimos que el dorso, la piel está inervada por los ramos dorsales de los nervios espinales, cervicales, torácicos, lumbares. Pero ¿quién irriga el dorso desde la región cervical? ¿Quién irriga el dorso desde la región cervical? ¿Qué sangre llega? ¿Cómo llega? ¿Cómo es irrigado ese dorso desde la región cervical? Y nos enseñaron antes esta arteria. ¿Ven esta arteria? La arteria subclavia. Entonces la arteria subclavia, si es derecha, viene de un tronco. Y el tronco se le llama tronco brachiocefálico. ¿Por qué braquio? Porque da la arteria subclavia para el miembro superior. ¿Por qué cefálico? Porque da la arteria carótida primitiva, que luego da la carótida interna y carótida externa. En el lado derecho, porque en el lado izquierdo la arteria subclavia, ya lo sabemos, proviene directamente del callado aórtico, la arteria subclavia izquierda.
y pasan por la abertura torácica superior. Y a nivel del cuello, la arteria subclavia, que es subclavia hasta el borde externo de la primera costilla, hasta ahí es subclavia. Hasta el borde externo de la primera costilla y de ahí se continúa como arteria axilar, que vamos a ver en el miembro superior. Se continúa como arteria axilar. Pero hoy vamos a ver la arteria subclavia a nivel del cuello. Y las primeras ramas que da, la primera rama que da la arteria subclavia es esta, la arteria mamaria interna o torácica interna. Mírela, mírela. Que se dirige hacia la cara posterior de la pared torácica, desciende por detrás de los cartílagos costales y va a irrigar la pared torácica y la glándula mamaria. Por eso se llama arteria mamaria interna. Y por eso se llama arteria torácica. Interna. Mire el otro ramo que da. La otra rama que da es este tronco. Tiro cérvico escapular. Tiro. Mira que la mamaria interna se origina por debajo de la arteria subclavia. Y el tronco se origina por encima de la arteria subclavia, por arriba de la arteria subclavia. El origen es superior en la arteria subclavia, el tronco tiro cérvico escapular. ¿Por qué le llamamos tiro cérvico escapular? Ya usted es capaz de decirme por qué ese nombre tan largo. Tiro cérvico escapular. Porque da la arteria tiroidea inferior. Porque da la arteria esta que usted ve acá, cervical transversa, que va a irrigar la región posterior dorsal de cuello y tronco, cuello y dorso. La cervical transversa. Y mire otra arteria que va a irrigar el hombro e irriga el dorso también, de cuello y tronco. Es la arteria supraclavicular. Entonces, mira la arteria tiroidea inferior, cervical transversa y esta otra arteria, la supraescapular. Claro que también mire que la arteria tiroidea inferior da una ramita cervical ascendente anterior que va a irrigar la parte anterior del cuello. Tercer rama de la arteria subclavia, también por encima de la arteria subclavia, su origen, la arteria vertebral que ha escuchado usted toda la vida. Y la arteria vertebral, mira cómo busca la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical y asciende por las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras cervicales. Y una vez se coloca paréntesis 7. ¿Qué significa paréntesis 7? Que puede que en un anglosajón bien grande tenga este agujero en la séptima, pero muy poquitas veces. Principalmente, generalmente, de las 6 a la 1, cervicales, y luego le entra al interior del cráneo. Pero a medida que sube la arteria vertebral por los agujeros transversos, da ramos anteriores del cuello y ramas posteriores del cuello, que ahí no las dibujaron, ramas posteriores del dorso del cuello. Vamos con 4 ramas, viene la quinta. ¿Cómo se llamará esta quinta? Mírela. ¿Quién se quedó? Miren la quinta. Tronco, otro tronco, costo cervical. Costo cervical, dígame. Hola, por favor, ¿me puede repetir cuál es la cuarta rama? Es la vertebral. ¿La vertebral? Que asciende por listo, los perfecto. agujeros transversos.
Y entonces la tercera, ¿cuál era? La es el tronco, tiro cérvico escapular. Ah, listo, profe, muchas gracias, Y muy la amable. primera es la mamaria interna. Ujú. Y la cuarta es el tronco costo cervical. ¿Listo? Listo, profe, Esta gracias. es la cuarta, con gusto. Mire la cuarta. Costo cervical. Usted mire que el tronco costo cervical da una arteria cervical ascendente. Profunda, pero es ascendente. Que también irriga la región dorsal del cuello. Cervical. Región dorsal del cuello. Región dorsal cervical. Pero ¿se acuerdan que esto era muy importante cuando vimos pared torácica? Que decíamos que este tronco da origen a la arteria intercostal superior. ¿Se acuerdan? Y que es importante esta arteria intercostal superior porque desciende por delante del cuello de la primera costilla. Y que da las arterias intercostales posteriores 1 y 2. La arteria intercostal superior. Que da ramos también para el dorso, sí, poquitas, pero da. Pero principalmente da las arterias intercostales posteriores 1 y 2, que también irrigan el dorso del tronco, el dorso de la región torácica. Porque todas las arterias intercostales posteriores van a irrigar el dorso. Todas las arterias intercostales posteriores irrigan el dorso, dan ramas para el dorso, a la región dorsal del tronco, la región dorsal de la región torácica. Y las arterias lumbares de la aorta abdominal también dan ramos dorsales para el dorso de la región lumbar. Las arterias lumbares, ramas de la aorta abdominal también irrigan el dorso de la región lumbar. Ahí se ve, mire, las arterias intercostales posteriores dando estos ramos, estas ramas, mire, ramas dorsales para el dorso de la región torácica. Y si fueran lumbares, ramos dorsales para el dorso de la región lumbar. Drenaje venoso del dorso del cuello. Todo este dorso del cuello drena la sangre principalmente a la vena yugular interna. También a la vena subclavia, se ve ahí, así a grandes rasgos. Porque hay un plejo venoso de la columna que recibe sangre del dorso del cuello, pero finalmente estas venas, como ven ustedes en la imagen, van a la vena yugular interna o a la vena subclavia. Que se está viendo que vienen a la vena yugular, a la vena subclavia. Pero dígame, a ver quién se acuerda. El dorso de la región torácica, ¿a dónde creen ustedes que vaya la sangre del dorso de la región torácica? Vean la imagen y me dicen. ¿Qué sistema estudiamos nosotros en pared torácica? Ácidos. Exactamente, entonces el sistema venoso básico. Entonces usted dice, el dorso de la región torácica drena sangre también al sistema venoso básico, para las venas intercostales posteriores. Y si me hablan de la región lumbar, entonces usted dice, la región lumbar, el dorso, la sangre del dorso de la región lumbar drena a las venas lumbares. Sí, pero ¿a dónde van las venas lumbares? ¿Cómo se llama esta gran vena? Vena cava inferior, ¿cierto? Entonces drena a la vena cava inferior. El dorso de la región lumbar drena a las venas lumbares y estas drenan a la vena cava inferior. En cambio, el sistema venoso básico drena la vena cava superior, míralo. Y estas venas lumbares están drenando a la vena cava inferior. Preguntas. ¿Quién se quedó?
El que tenga dudas me dice. Tomaron las fotos. Estuvieron atentos. Pero si alguien está con alguna duda, me dice. Y si no, les agradezco mucho la atención porque estuvieron muy atentos, muy interesados. Me gustó bastante que estuvieran muy atentos. Bueno, como no hay dudas, entonces les deseo una feliz tarde. Cualquier duda ya nos encontramos en la facultad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. 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 Con mucho Gracias. gusto. Con mucho gusto.